Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos entrado dentro del artículo del credo referente a la resurrección de la carne. Y en concreto estábamos desarrollando el apartado que habla de la resurrección de Cristo y la nuestra, comparando ambas la relación que tienen una con la otra. Habíamos entrado en un apartado que también hablaba sobre la revelación progresiva de la resurrección. En todo el Antiguo Testamento pues hubo una pedagogía de Dios que fue preparando al pueblo de Israel para ir entendiendo eso, y lo habíamos dejado sin concluir. Estamos en el punto 995, que pasamos a leer y comentamos. Ser testigo de Cristo es ser testigo de su resurrección. Haber comido y bebido con Él después de su resurrección de entre los muertos. La esperanza cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con Él, por Él. Bien, en los textos que se nos han ofrecido, ¿no?, en este punto del Catecismo, el primero es el de Hechos, capítulo 1, en donde se narra cómo la comunidad cristiana, una de las cosas que hizo fue suplir la ausencia de Judas. Cuando comienza ya la predicación de la iglesia primitiva, ellos se dieron cuenta de una cosa, y es que Jesús les había instituido 12, y que sin embargo, pues de esos 12, había uno de ellos que había traicionado al Señor, y por lo tanto quedaba como incompleta aquella colegialidad, ¿no? Colegialidad que no, ellos entendían que el número 12 era un número pues que no era baladí, o sea, que no era casual, que Jesús lo había elegido como una imagen de la continuidad del antiguo Israel, que estaba constituido en 12 tribus. Ellos entendían que allí faltaba algo, que la traición de Judas había que suplirla, que Jesús les había instituido 12 y ello pues estaba llamado a ser suplido de alguna forma. Entonces forman cuenta Hechos de los Apóstoles del versículo 21 al 26 cómo hicieron, tuvieron conciencia de que hay algo había que suplir y cómo lo hicieron para suplirlo. Y dice así: conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús, conviene pues que de entre los hombres que anduvieron con nosotros todo el tiempo que el Señor convivió con nosotros, a partir del bautismo de Juan hasta el día en que nos fue llevado, uno de ellos sea constituido testigo como nosotros de su resurrección. Presentaron a dos candidatos. Fijaros que estamos hablando, tienen que ser candidatos que hayan convivido con ellos desde el bautismo de Jesús en el río Jordán, pues hasta el momento en que Jesús pues resucita, ¿no? Ellos, quiere decir que en el grupo que seguía Jesús, aparte de los 12 apóstoles, había habido también discípulos. Eso también lo sabemos, ¿no? Que había un grupo pues más de los más íntimos, que eran los apóstoles, pero también había en torno a Jesús grupos los más amplios que eran de discípulos. De hecho, acordaros que Jesús envió los 72 discípulos de dos en dos a predicar, y ahí habla de los 72, o sea que aunque había pues el núcleo de los 12, también había otros grupos que sin ser apóstoles pues habían convivido con Jesús desde cuando que Jesús comienza su vida pública hasta su muerte y resurrección. Por eso, entre esos, para poder suplir a Judas, para poder ser candidato a la suplencia de Judas, dice, bueno, hay que elegir entre alguno de los que ha estado conviviendo con Jesús, de los que ha tenido pues ese privilegio de convivencia con él. Presentan a dos candidatos, a un tal José, apodado Barsabás, por sobrenombre también Justo, y a Matías. Bueno, pues ellos, digamos que entre
aquellos discípulos dijeron, venga, los que han tenido más intimidad con Jesús. No, este no, pues porque este sí que estuvo con Jesús, pero luego hubo un año en que se volvió con su familia y estuvo menos tiempo con Jesús y no fue testigo de esto y de lo otro y de lo demás allá. Y bueno, pues ellos cuidarían de elegir a aquellos que habían sido testigos de más acontecimientos, ¿no? Y luego oraron así. Primero ponen dos candidatos y luego oran. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse donde le correspondía. Echaron suertes, primero, por lo tanto, presentan dos candidatos, luego rezan a Dios para que les ilumine y luego echan a suertes. Y la suerte recayó en Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Entonces, lo curioso de este texto, lo que más nos interesa en él, es que ellos ponen una condición para poder ser apóstol. Y la condición básica que ponen, y luego, es el ser testigo de la resurrección de Jesucristo, el ser testigo de su vida, testigo desde el momento del bautismo de Jesús en el río Jordán, porque ahí comienza, ¿no? Comienza su vida pública. Fijaros que no se pide ser testigos de la vida oculta de Nazaret, porque de eso Jesús no quiso que hubiese testigos, pero sí que Jesús ha querido, ¿no?, constituir testigos a partir de su bautismo en el río Jordán. Y lo que a nosotros más nos interesa de este texto es el hecho de que ser apóstol es ser testigo de la resurrección. Ellos, de hecho, aquí han elegido a dos candidatos y una vez que ya cumplían esos dos candidatos el requisito de que los dos habían sido testigos de Cristo resucitado, bueno, ahora ya vamos a rezar a Dios a ver cuál de los dos, ahora vamos a echar las suertes, porque cualquiera de los dos podía haber cumplido, podía haber sido también, en vez de Matías, pues podía haber sido constituido apóstol pues el otro candidato, el tal José, llamado Barrabás, por sobrenombre Justo, del cual luego pues la verdad es que no hemos sabido nada. Porque no fue elegido él, sino Matías. Pero podía haberlo sido también. Podía haberlo sido porque él también era testigo de la resurrección. Él también había visto a Cristo resucitado. La clave, pues, de este texto que subraya, ¿no?, el libro de los Hechos de los Apóstoles, es que ser testigo es, bien, ser testigo de toda la vida de Jesucristo. Ser testigo de que Jesús era un hombre sabio. Y por eso la gente decía, pero ¿de dónde saca esta sabiduría? Es que este no es el hijo del carpintero. Acordaros, por ejemplo, cuando Jesús se pierde en el templo y con 12 años le encuentran rodeado de doctores que se asombraban de su sabiduría. Es también ser testigo de la misericordia de Jesús, de cómo Él se rodeaba especialmente de los necesitados de misericordia. Es ser testigo también de los milagros de Jesucristo, de los milagros de sanación, de los milagros que testimoniaban su divinidad. Pero sobre todo, ser apóstol es ser testigo de la resurrección. Porque sin esto lo anterior sería verdaderamente reinterpretable. Podía ser entendido de otra forma. Acordaros de que cuando a Jesús le crucifican, y Jesús está crucificado, en ese momento él tiene que escuchar muchas injurias, y el que salvó a otros no podía salvarse a sí mismo. Le están diciendo a Jesús, oye, tú que sanaste enfermos, ¿tú no habías resucitado a Lázaro? ¿Tú no resucitaste a la hija de Jairo? ¿O a la hija de la viuda de Naín? Entonces, ¿por qué no bajas de la cruz? O sea, Jesús se le injuria en la cruz diciéndole, no, eso que dicen que has hecho, esos milagros, pierden valor cuando la muerte tiene poder sobre ti. Y entonces, por eso, la resurrección es la que le acredita definitivamente a Jesús. El gran acontecimiento del cual hay que ser testigo es testigo de la resurrección. Ser testigo de Cristo es pues ser testigo de la resurrección. Bien, de acuerdo, también es ser testigo de las palabras sabias de Jesús, de su misericordia, del resto de los milagros, pero sobre todo es ser testigo de la resurrección. No se podía haber sido apóstol
sin haber sido testigo de la resurrección. Por eso eligieron a un tal Matías, a Matías que lo fue, y lo eligieron entre los candidatos que habían sido testigos de la resurrección. Porque la resurrección de Cristo acredita todo lo anterior que Jesús había dicho, acredita que todo lo anterior era cierto, acredita que era cierto, que eran ciertos y no ensoñaciones, ¿no? Y no falsedades. Pues esos milagros que el Señor había hecho con los pobres y los menesterosos, que las palabras de Jesús prometiendo y dando esperanza a los pobres, pues no eran únicamente palabras bonitas, palabras poéticas, sino que eran palabras llenas de verdad y de sentido. La resurrección de Cristo, pues, es la que llena de verdad a toda su predicación, a toda su vida. Porque hay cosas que son muy hermosas, pero bueno, pueden ser hermosas y no verdaderas. Pero lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha hecho, aparte de hermoso, es que es verdadero. Es verdadero. Y esa verdad de su vida y de sus hechos la testifica la resurrección de Jesucristo, que es la que da, digamos, la acreditación, ¿no?, de que todas las palabras y los hechos de Jesús pues no han quedado en el vacío. Aquellos a los que Jesús estaba escuchando cómo les injuriaban, ¿no? Tú, que salvaste, no, desciende de la cruz si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, desciende ahí y ahora creeremos, ¿no? Jesús, sin embargo, cuando escuchaba esas injurias, Jesús en ese momento sabía que era el momento de ser fiel a la cruz, que era el momento de ser fiel, que la resurrección no iba a llegar sin la fidelidad a la cruz, ¿eh? Como decía Juan Pablo II de feliz memoria, ¿no? Él decía, el Señor no se bajó de la cruz y yo tampoco me bajaré de la cruz. Juan Pablo II, cuando ante el mundo vivía su personal pasión, ¿no?, su personal calvario, y él testimoniaba de que Jesús no se bajó de la cruz, yo tampoco me voy a bajar de la cruz, por la gracia del Señor. Y precisamente pues esa fidelidad en el camino de la cruz es la que Dios bendijo en la resurrección. Bien, este texto que hemos leído es complementado por Hechos de los Apóstoles 4, versículo 33, que dicen: los apóstoles daban testimonio con gran poder de la resurrección del Señor Jesús y gozaban todos de gran simpatía. Pero vuelve a insistir lo mismo, que los apóstoles, pues lógicamente hablarían de muchas cosas, contarían muchas cosas de Jesús, ¿no? Pero especialmente lo primero que testimoniaban es que a ese que vosotros crucificasteis, Dios Padre lo ha resucitado constituyéndole Señor de cielos y tierra. Ese era el principal de los testimonios, ¿no? El principal, y como diciéndoles, mira, nosotros lo hemos visto y por lo tanto no nos lo podéis negar, porque lo hemos visto con nuestros propios ojos, ¿eh? Hemos sido testigos de ese hecho, de ese acontecimiento salvífico. Además, cuando alguien da testimonio de lo que ha visto, bueno, difícilmente se puede decir otra cosa que, bueno, o es un mentiroso o está trastornado. Y los apóstoles se presentaban ante todo el mundo diciendo que lo he visto yo, que hemos convivido con él 40 días resucitado, que ellos habían convivido con él hasta que ascendió a los cielos, los que hemos comido y bebido con él, ¿eh? Fijaros como dice Hechos 10, versículo 41, una de las expresiones más fuertes. Nosotros que hemos comido y vivido con él después de la resurrección. Leo este texto. Vosotros sabéis lo sucedido en toda Judea, comenzando por Galilea, después que Juan predicó el bautismo. Cómo Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y con poder, y cómo él pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de lo que hizo en la región de los judíos y en Jerusalén, a quien llegaron a matar colgándole de un madero. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo
y que diésemos testimonio de que Él estaba constituido por Dios juez de vivos y muertos. Qué insistencia tan grande en eso de que a nosotros que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Las apariciones de Jesús resucitado habían sido muy pedagógicas. Dios que es Padre y que es el gran pedagogo, ¿no? Dios sabía que era conveniente, era necesario, pues que Jesús tuviese también unas apariciones en las que sacudiese, ¿no? Pues la tendencia incrédula de los apóstoles. Acordaros que Jesús se aparece y les dice, ¿y cómo pensaban que era un fantasma? O para que no pensasen que era un fantasma, les dijo, ¿tenéis ahí algo para comer? Y a Jesús allí pues preparan, están asando pues un pescado, comiéndolo con Cristo resucitado, que como os podéis imaginar, pues el cuerpo resucitado de Jesús no necesitaba comer. O le dice a Tomás, trae tu mano, toca mis manos y toca los agujeros de los clavos, toca mi costado. Como os podéis imaginar, un cuerpo resucitado no puede ser tocado. Aquello que Jesús le permitió hacer a Tomás era milagroso, porque un cuerpo resucitado, pues bueno, pues no está sujeto a nuestras leyes materiales, ¿no? Un cuerpo resucitado no necesita comer, pero sin embargo Jesús quiso, ¿no?, dar unos signos que fuesen visibles para sacudir la incredulidad y para que después ellos pudiesen decir, nosotros que comimos y bebimos con Él. Las apariciones, pues, de Jesús resucitado eran una escuela en la que Jesús estaba educando a los apóstoles para ser testigos delante de nosotros. Por su misericordia, Jesús se apareció, porque sabía de nuestra debilidad, de nuestra dificultad, de nuestra dureza de corazón para creer. Porque has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Pero Jesús es misericordioso, se adapta a nuestra condición carnal, sí, Jesús se adapta a ella. Y quiso tener también, ¿no?, pues esos encuentros visibles y palpables, ¿no?, en los que constituyó a los apóstoles como testigos de la resurrección. Los apóstoles, pues, no son únicamente testigos en el sentido de convicción espiritual, porque no se trata de decir yo voy a testimoniar mi convicción espiritual, de que Jesús ha resucitado en mí. No, los apóstoles son testigos en el sentido de un acontecimiento que ha sacudido sus vidas y del cual han podido ser testigos por sus sentidos. Es decir, ellos han podido comprobar y tener encuentros palpables, pues sensiblemente perceptibles, de ese Cristo resucitado. No están únicamente testimoniando una experiencia interior, sino algo que han podido constatar. Bien, vamos. Ahora me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.